Agradecemos muchísimo. Adelante, hermano. Estamos agradecidos con el Señor porque Jesús, como decía el himno, es la luz del mundo y puede ser la luz para nosotros para poder hacer las cosas totalmente diferentes en nuestra vida, en nuestros corazones y en todo lo que nosotros queramos hacer. Disculpe. Muchas gracias. Yo quisiera hacerles una pregunta antes de que empecemos a leer la escritura y todo eso. A mí me gusta enseñar un poquito con cosas o con grandes. Entonces mi pregunta es, cuando usted se seca, cuando usted toma algo para limpiarse la boca, ¿lo hace con algo suave o con algo áspero? Suave. Suave, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos con algo suave? ¿Ah? Para que no nos lastimen, para que no nos hiera, para que no nos haga daño. ¿Se imagina pasarse la lija por la boca? ¿Cómo nos quedaría la boca? Llena de heridas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me paso la servilleta? Suave, totalmente suave. Me ayuda, me quita porque puedo tener restos de comida y la servilleta me ayuda. La lija no me va a ayudar, ¿por qué? Porque me va a producir heridas. Pero así también, dentro de la palabra del Señor, el Señor quiere que nosotros aprendamos. Esta semana, escudriñando la Escritura, el Señor ha estado hablando a mi vida, a cómo tienen que ser mis palabras. Mis palabras tienen que ser suaves, como una sábana, como una toalla, como una servilleta. La toalla yo la uso para secar mi cuerpo. Las sábanas las uso para acostarme y dormir cálidamente y bien. La servilleta la uso para limpiar mi boca. Así también Dios quiere que mis palabras sean. Dios quiere que yo sazone todas las palabras que van a salir de mi boca. Dios quiere que yo hable y hable claramente, pero también dulcemente. Porque puedo decir las cosas claramente, pero también dulcemente. ¿Saben? Una de las cosas que me pasó esta semana es que estábamos haciendo un trabajo con mi esposa. Entonces, yo me caí de las escaleras y dije algo muy feo a mi esposa. Y leyendo la Biblia dije, no, yo tengo que hacer las cosas totalmente diferentes. Y Señor, ¿por qué yo actúo así de la misma forma cuando yo quiero servirte? Cuando yo quiero hacer las cosas diferentes. Y quisiera que me acompañaran a Proverbios. Vamos a empezar por Proverbios 15. Y dice, la suave respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. La lengua de los sabios adornan la sabiduría, mas la boca de los necios hablarán sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua sana es árbol de vida, mas la perversa en ella es quebrantamiento de espíritu. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que dice, la suave respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. La suave me ayuda. La áspera me causa heridas. ¿Pero por qué? Dios quiere enseñarnos a que nosotros empecemos a hablar de una manera suave. Dios quiere que yo sea suave como papá. Dios quiere que yo sea suave como esposo. Dios quiere que sea suave como amigo. Eso no quiere o no me deja de que yo tengo que decirle las verdades a las personas. Pero yo quiero que me escuchen. Así es. ¿Usted ha visto una persona eufórica que está enojada? ¿Usted cree que la escuchan? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué creen que está pasando en su cabeza? Está pensando puras cosas no buenas. Y usted sigue diciéndole más y más y más y más y más. Cuando el hermano Félix hablaba y decía que su esposa le decía cosas y que
él lo hacía simplificar como que ella era su aguijón. No sé si lo interpretaron mal. Yo voy y le digo a mi esposa, tú igual haces lo mismo. No estoy hablando de que ella sea el aguijón, sino que me tomé de lo que él decía, porque pasa muchas veces que ella es como mi conciencia que está hablando, que cuando mi deseo quiere hacer algo, ella me dice, no, pensémoslo mejor, hagámoslo diferente y actuemos diferente. Porque muchas veces yo puedo ser muy impulsivo. Y también con la boca puedo ser impulsivo. Entonces yo tomaba ese consejo y le decía a mi esposa, tú eres mi aguijón. Y ella me decía, pero sirve. Sí, para muchas cosas sirve. Es lo que Dios me ha dado y lo amo. No estoy diciendo que sea algo malo. Pero lo que quiero que entendamos es que también seamos suaves para hablar, suaves para decir las cosas. Y después empieza diciendo, y saben, hace una comparación entre un sabio y un necio. El sabio, ¿cómo habla? Suavemente. Y el necio habla ásperamente. Y me llama la atención y dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y saben, le hice la pregunta a mi hija y le digo, hija, cuando yo te digo algo con furor, con enojo y te lo digo mal, ¿estoy siendo malo o estoy siendo bueno? Y adivinen qué me dijo mi hija. Malo. Malo. Y soy hijo de Dios y actúo mal. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ir transformando y cambiando mi vida día a día. Pero saben, y yo decía, Señor, ayúdame, porque yo cuando leo este texto digo, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Y me excedo y me digo, no, yo soy de los buenos. Pero cuando mi hija me dijo que era malo, entonces me tuve que poner en el lugar de los malos. ¿Cuántas veces he hablado mal y he actuado mal? ¿Cuántas veces he actuado en el lugar del malo y Dios sigue mirándome? Y Dios sigue estando conmigo. Amén. Y Dios sigue ayudándome. La lengua sana es como el árbol de vida, como lo que dice el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae jamás. Entonces yo decía, Señor, ayuda a que mi lengua sea como ese árbol plantado, ese árbol de vida. Mas la perversa, en ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces decía, la lengua puede ser tanto buena como perversa. Y quisiera que me acompañaran a Santiago, porque la Biblia habla mucho de la lengua. Capítulo 3, voy a leer del 2 en adelante. Y dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. He aquí vosotros ponéis frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de ímpetus vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde quiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Y yo decía, Señor, wow, lo que dices tú con respecto a la lengua, que puedo ofender, pero saben, también da la solución, porque dice
que si alguien es capaz de frenar su lengua, ¿qué dicen? ¿Es varón qué? Perfecto. ¡Wow! Si yo soy capaz de detener este miembro tan pequeño que yo tengo, yo voy a tener la capacidad de ser perfecto. Señor, ayúdame, porque esta semana no fui perfecto. Ofendí. Y duele ofender a los demás. Pero también tenemos que aprender a pedir perdón, porque aún estamos ahí y nos dicen perdona. Y saben, yo lo veía cuando era niño, me decía mi mamá, tienes que perdonar, pide perdón. No, prefería que me dieran antes de pedir perdón. Pero veía y decía aquí, wow, gracias Señor, porque si alguien es capaz de refrenar su lengua, tú lo vas a tomar como un varón perfecto. Entonces, Señor, ayúdanos a poder tener la capacidad de poder refrenar esta cosa tan pequeña que tenemos. Aún dominamos a los animales con un bozal, las naves se gobiernan con un timón pequeño. Entonces podemos ver cómo se mueven esos grandes barcos con algo tan pequeñito encima de ellos. Pero cómo nosotros podemos refrenar nuestra lengua. Y ahí vamos a Proverbios 15 y decimos que con suavidad en nuestras palabras podemos refrenar nuestra lengua. ¿Para qué? Para poder no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Porque queremos agradar a Dios, porque queremos ir al cielo, porque queremos tener esa comunión con nuestro Señor. Y saben, una de las cosas más interesantes es que también Pedro lo dice. Lo tenía aquí, pero como la letra es muy pequeñita, ya, el 10, el 3:10, primera de Pedro 3:10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Proverbios decía que el Señor, que Él está mirando a los buenos y a los malos. Y aquí nos aclara un poco mejor cómo realmente nos está mirando. Y yo decía, wow Señor, en algún momento me vi como ese malo. Entonces, ¿cómo me están mirando tú? Yo sé que no te agrada cuando yo ofendo. Yo sé que no te agrada cuando yo digo cosas malas. Yo sé que no te agrada cuando dejo de hablar con suavidad a mi esposa y a mi hija. Entonces, ayúdame, Señor, a poder refrenar nuestra lengua. Porque pensamos que refrenar nuestra lengua es no decir groserías. No, pero esto va más allá. Dios quiere que aprendamos a refrenar nuestra lengua. Nosotros en el día hablamos más de 30.000 palabras. Imagínense, yo me imagino a la esposa, a la suegra del pastor y a su sobrina que no hablan español. Entonces, ¿cómo ellas deben estar así como... Quiero conocer a alguien que hable inglés? Bueno, tienen la seguridad de la casa del pastor donde todos hablan inglés. Pero imagínense si las ponemos en un supermercado, solitas. Uno se frustra. Y uno solo lo que hace es observar. Y uno se siente así como... Y decía, Señor, ayúdame a ser más observador. Porque muchas veces esta boca habla muy rápido. Señor, ayúdame a poder tener días buenos. ¿Y cómo lo voy a hacer al tener días buenos? Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué hace? Refrena su lengua.
refrenemos nuestra lengua. ¿Saben? Una de las cosas, un día estábamos en consejería y llegó un hombre de 50 años y se sentó conmigo y me dijo: yo soy un inútil. Y yo le dije: ¿y por qué le está diciendo esto? Porque desde que era pequeño mi papá me repetía que yo era un inútil. Y ¿saben? Lo único que se les quedó en su cabeza, en que él era inútil. Fracasé en mi matrimonio, soy un inútil en mi matrimonio. Y le dije: no, pero el Señor no dice eso de usted. El Señor lo ama. El Señor quiere cuidarlo, quiere protegerlo. Pero ¿saben? Muchas veces ese hombre ya viejo fue marcado por la vida de su padre porque su papá utilizó una palabra que no debió utilizar. Entonces, por eso, refrenemos nuestra lengua con las palabras que no hacen bien a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo. Seamos diferentes, actuemos de una forma diferente. Eso es lo que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, una vida cristiana, y ser diferentes. Tenemos la libertad de la palabra, como se dice. Pero ¿cómo vamos a usar esa libertad de palabra que tenemos? Es responsabilidad de nosotros. Y más como hijos de Dios, cuando tenemos palabra que nos está diciendo cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que ser. Entonces, quiero que durante esta semana, usted cuando tome una servilleta, se acueste con esas sábanas suaves o se seque con la toalla, se recuerde de esta enseñanza. Y cuando mire una lija también. Pero diga: yo no tengo que ser como la lija, yo tengo que ser como lo suave de una servilleta. Que el Señor nos bendiga y que tengan una linda tarde.